¿Cómo están, estimados cibernautas? Bienvenidos a Tenemos Quórum. Hoy nos acompaña el diputado Gilberto Campos Cruz y vamos a hablar de proyectos de ley, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de la agenda parlamentaria y tal vez nos dé un poquito de tiempo para analizar algunas cositas, ya que Gilberto es politólogo y es estudioso en términos generales de la materia política. Gilberto, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, echando para adelante. Muchas gracias por venir. ¿Qué te parece si empezamos por comentar un poquito después del receso legislativo y ya que estamos a medio periodo, cómo has visto las convocatorias que ha hecho el Ejecutivo en estas sesiones extraordinarias? Raquíticas, en realidad han sido convocatorias. Vamos a ver, las convocatorias recientes de estas sesiones extraordinarias, tanto las desconvocatorias como las convocatorias de proyectos de ley, han continuado la tónica desde el inicio de la gestión del gobierno. Y son convocatorias que tienen desde nuestra perspectiva dos orientaciones. La primera es bajar el nivel de productividad de la Asamblea Legislativa, bajar el nivel de proyectos de impacto, de transformación, de reforma del sistema político como tal, o de reforma de la estructura administrativa del Estado como tal, metiendo solamente proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, trasladar una propiedad de una municipalidad a una organización o establecer alguna permuta o establecer alguna... Proyectos chayotes que llaman por aquí. Bueno, la mal llamada Agenda Chayote. ¿Y por qué digo mal llamada Agenda Chayote? Porque son proyectos que le interesan a muchas comunidades. A las comunidades. Son proyectos importantes para la vida en comunidad. Dicho sea de paso, esa agenda que se le ha conocido durante muchísimos años como la Agenda Chayote en la Asamblea Legislativa, que es importante para la vida de los gobiernos locales, debería ser estrictamente manejada por los gobiernos locales. Es decir, los regidores y las alcaldías, así como las vicealcaldías, tienen que asumir la responsabilidad del manejo de la hacienda pública municipal en su totalidad, de manera tal que haya una delegación absoluta ya de esa autonomía o un ejercicio real de la autonomía de los gobiernos locales a través de la administración de su hacienda pública. En esto el artículo 71 del Código Municipal establece algunos elementos puntuales respecto de la obligatoriedad de trasladar a la Asamblea Legislativa esas autorizaciones. Pero lo que sí es cierto es que hay que buscar una reforma constitucional, que estamos trabajando en ella ya, una reforma constitucional para que deje de ser función de la Asamblea Legislativa ese tipo de autorizaciones de los gobiernos locales, de manera tal que sea responsabilidad de quienes son electos, regidores o alcaldes, alcaldesas, vicealcaldesas, la administración efectiva de esas propiedades. Entonces estamos trabajando en eso ya. Tal vez si le explicamos brevemente a la audiencia. Cada municipalidad tiene su propia ley de patentes, así le llama comúnmente, Así es. y para hacerle una modificación, o para hacer una nueva ley, o para cambiarla, o hacerle cualquier modificación, insisto, tiene que venir desde la municipalidad la propone, la aprueba en el Consejo y la envía a la Asamblea Legislativa, que le puede hacer algunas observaciones para que de nuevo vaya a la municipalidad y ésta la apruebe y regrese a la Asamblea y sea la Asamblea quien la aprueba y ya la puedan ejecutar. Estos controles cruzados son necesarios cuando se trata de hablar de impuestos, ¿verdad? Quizás lo que tiene que ver con el artículo 71 del Código Municipal va más en función del terreno, es decir, de una asociación de desarrollo que requiere de la municipalidad un traslado de un terreno para construir el salón comunal o trasladar un terreno a una institución del Estado para construir un EBAIS o que alguna institución traslade a la municipalidad una donación de algo para que la municipalidad pueda construir, digamos, infraestructura comunal, ese tipo de cosas. Bueno,
desafectar un terreno, establecer permutas, ese tipo de cosas, tiene que venir a la Asamblea Legislativa. Bueno, eso es lo que debería decidirse en el seno de los consejos municipales. Y de ahí la necesidad de hacer una reforma de la Constitución, porque la Constitución establece que tiene que venir a la Asamblea porque es función de la Asamblea. Bueno, estamos trabajando en eso ya. Ahora, hay un problema adicional que es necesario resolver, y es que muchas municipalidades han trasladado terrenos a instituciones, como por ejemplo a la Caja o al Ministerio de Seguridad Pública O al MEP. o al MEP, y entonces con el objetivo y la esperanza de que sea construida en el cantón infraestructura de servicios, por ejemplo una delegación policial, un EVAIS o una escuela, ¿eh? Pero resulta ser que las instituciones nunca ejecutaron, nunca construyeron, nunca lo hicieron. O sí lo hicieron y el terreno sigue siendo de la municipalidad. Claro, entonces ese tipo de cosas hay que arreglarlas, porque si el Ministerio de Seguridad Pública en algún momento durante el gobierno del PAC pues, le decía a las municipalidades, no me trasladen más terrenos porque no tengo plata para construir, ¿verdad? Y aún así las municipalidades trasladan los terrenos con la esperanza de que hubiera plata para construir, y ahí, sencillamente el Ministerio de Seguridad Pública nunca hizo nada, nunca construyó. Esos terrenos deberían devolverse a la municipalidad. Esos terrenos que fueron trasladados a la Caja deberían devolverse a la municipalidad, para que la municipalidad pueda hacer algo con esos terrenos, pero en este momento son terrenos que están inmovilizados, inutilizados, porque fueron trasladados a una institución, la institución no tiene plata para construir nada y entonces el terreno no se puede usar. Ahí está abandonado, un lote baldío, siendo guarida de narcos o siendo guarida de piedreros y demás que generan un impacto negativo en la sociedad. Hablando de impactos negativos en la sociedad, vimos un caso de agresión en la zona norte, en San Carlos específicamente, si mal no recuerdo, de un joven contra una muchacha, ambos menores de edad. Esto se está grabando martes. Hoy las noticias comunican que la policía lo detuvo al agresor. Y quiero que hablemos de esto no tanto por el lamentable incidente, sino porque tenés un proyecto relacionado con esto para combatir esas acciones, esos actos deleznables. Yo tengo que decir que ojalá este tipo de acciones sean desterradas de la vida de nuestros jóvenes. Ninguna niña o niño debería pasar nunca por un acto de semejante magnitud. Y ningún padre de familia o madre de familia debería tolerar un error de esta naturaleza o una acción intencional de esta naturaleza por parte de un muchacho así. Necesita un escarmiento, necesita sanción y necesita ejemplo. Eso es lo que no podemos permitir en nuestra sociedad. Desde hace algún tiempo hemos procurado realizar acciones muy puntuales y muy efectivas para tratar de paliar el fenómeno de la violencia, principalmente contra las mujeres en nuestra sociedad. Presentamos el proyecto de ley contra la violencia vicaria y muchas personas se sorprendieron cuando presentamos este proyecto de ley, principalmente porque no sabían qué era la violencia vicaria. Y la violencia vicaria tiene que ver con el ejercicio de la violencia hacia un tercero para dañar a la mujer. Es decir, una pareja, expareja, ¿verdad? O una persona que tuvo una relación con una mujer, sencillamente toma la decisión de escarmentar a la mujer porque no está de acuerdo con sus decisiones, porque no está de acuerdo con lo que decidió hacer con su vida o con su relación. Y esta persona dice, este hombre dice, la va a pagar. Ahora va a sufrir. Y entonces le voy a dar desde casos pequeños hasta casos grandes. Por ejemplo, para poder ejemplificarlo y que quede más claro, el exnovio de la muchacha vivían juntos durante la época de pareja y digamos, vivencia cotidiana en común.
se hicieron de una mascota. La discusión durante la ruptura fue quién se deja la mascota. Ajá. Y entonces resulta ser que la mascota vive una semana con la muchacha y otra semana con el muchacho. Bueno, siempre regresa enfermo el perro cuando le toca con la muchacha. Siempre llega con diarrea, siempre llega con vómito, siempre llega. ¿Qué es lo que pasa? Que el muchacho intoxica el perro, al propio, ¿verdad? Para que ella tenga que en su semana sufrir llevando el perro al veterinario, gastando plata en medicinas, gastando plata en atención médica, y es recurrente. Es recurrente. Eso es un ejemplo de violencia vicaria. Le estás haciendo daño a lo que ella ama, quiere, ¿verdad? Que es su mascota. Seguimos. Una pareja con hijos se separa, por la razón que sea, y entonces esa persona, el ex marido, ex novio, lo que sea, le dice a sus hijos cada vez que están con él, vea, es que me van a disculpar las palabras, su mamá es una zorra, su mamá es esto, su mamá es lo otro, su mamá aquí, su mamá allá, y empieza a poner en contra de la mujer, ¿verdad?, a sus hijos. Eso es violencia vicaria. ¿Qué es violencia vicaria también? Los casos más gruesos. Una persona, una expareja, mata a los hijos de la mujer y se suicida, y le deja una nota diciendo, vas a sufrir toda tu vida por haberme dejado. Y le mata a los hijos. Estos casos ocurren en Costa Rica y en el mundo entero. Eso es violencia vicaria. Violencia vicaria es atentar contra el patrimonio de la mujer, contra los bienes de la mujer, contra los familiares de la mujer, contra los hermanos, contra la familia. Eso es violencia vicaria, solamente para hacerla sufrir. Es decir, con una acción directa para generar sufrimiento. Esto es una acción de terrorismo. Esto es una acción de terrorismo. Y el proyecto de ley contra la violencia vicaria lo que pretende es que nuestra legislación nacional reconozca este tipo de violencia. ¿Por qué razón? Porque cuando las mujeres llegan a los juzgados a denunciar violencia, la jueza o el juez le dice, ¿y dónde está el morete? Le puso un arma en la cabeza, le sacó un puñal, la amenazó de muerte, la golpeó, le pegó. No, eso no es violencia. Lo que usted está denunciando no es violencia. En ese momento de alta vulnerabilidad de una mujer que va buscando justicia, que va buscando protección de un sistema judicial, y el mismo sistema judicial le dice, no, aquí no es, vaya a buscar otro lado, porque aquí eso no es. Bueno, lo que pretende el proyecto es que nuestras juezas y nuestros jueces puedan tener ese nuevo tipo penal de violencia para poder aplicar medidas de protección a las mujeres cuando se enfrenten a este tipo de situaciones. Muy bien, ese es el proyecto de violencia vicaria. También presentaste hace poco, y para adentrarnos un poco en la lista de proyectos que has presentado, para hablar de algunos específicamente, uno relacionado con la actualización de las multas y otros alrededores en la ley de condominios. Ah, claro. Bueno, vamos a pasarnos de ámbito. La vida en condominio es una vida que muchas personas buscan por temas de seguridad, tranquilidad. Cuando uno habla con las personas que les gusta vivir en condominio, lo que le dicen es, no, es que yo aquí me voy y dejo la puerta abierta y no pasa nada, ahí están los guardas afuera. Es decir, la gente busca tranquilidad. Ciertas comodidades. Ciertas comodidades. Y también hay incomodidades en la vida en condominio. Pero bueno, nada es perfecto. Y una de las cosas que no son perfectas es que en muchas ocasiones las multas que se aplican en los regímenes condominales son multas que están completamente fuera de la proporcionalidad y la razonabilidad. Y la proporcionalidad y la razonabilidad son dos criterios muy importantes al momento de establecer un régimen sancionatorio. Y eso es lo que es un régimen sancionatorio. La ley de condominios establece que a través del reglamento se podrá establecer las multas sobre diferentes tipos de conductas y comportamientos. Multas y otras sanciones. En la vida de condominios. Pero resulta ser que cuando una multa es de más de $500,000 de colones,
por sacar la basura el día que no tocaba sacarla, por hacer una reunión que a alguien le pareció que no está ajustada a las reuniones que se permiten hacer dentro del condominio, o sencillamente porque, qué sé yo, dejaron la parrilla sucia, ¿verdad? El día que decidieron pedir el rancho prestado, ¿verdad? Y las multas van 200,000, 300,000, 500,000, 600,000 o más. Ahí es donde encontramos la desproporcionalidad en la aplicación de estas multas. Entonces, lo que estamos haciendo es un ajuste, porque la misma ley de condominios establece el parámetro, que es el salario base. Y entonces lo que estamos haciendo es utilizando ese parámetro para ajustar las sanciones que se pueden establecer en los reglamentos de los condominios. Esto significativamente va a bajar el monto de las multas para las personas. Significativamente va a ser un régimen más justo, más proporcional. E independientemente de que la Asamblea de Condóminos pueda establecer qué puede sancionar, lo cierto es que los montos de las sanciones van a estar establecidos en acorde con lo que ya la actual ley de condominios establece, permitiendo que haya una mejor aplicación de esos dos principios fundamentales de la razonabilidad y la proporcionalidad en la definición de las multas. ¿En qué estado se encuentra ese proyecto y qué recepción ha tenido? Ha sido muy bien recibido y el proyecto en este momento está por asignarse a comisión porque fue presentado durante el periodo de sesiones extraordinarias en donde el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda y te puedo asegurar que el Poder Ejecutivo no le importa mucho convocar proyectos del PLP. Ni del PLP ni que le beneficie mucho a la gente, ¿verdad? Sí, y por lo menos con el PLP ha sido absolutamente obvio la carencia de proyectos que han convocado. Por supuesto. Y vos has sido uno de los que más ha reclamado eso en el plenario. Así es, así es. Y un reclamo real y objetivo. O sea, es que ahí están los datos. Los datos es que no nos han querido convocar nada. ¿Y por qué no nos quieren convocar nada? Las conclusiones están a la vista, ¿verdad? Por supuesto. No solamente no han convocado nada, sino que los ataques son constantes. Porque pareciera que Chávez tiene una fijación con Eli. Es también. Que, bueno, no sé si será que don Rodrigo va a votar por Eli en la próxima elección. Y no sé, alguna cosa así. Pero, cosas insólitas. Pero lo que sí es cierto es que nosotros hemos sido muy críticos con la gestión de gobierno. Con el incumplimiento de las promesas de campaña, con el incumplimiento de la gestión de gobierno, con la falta de efectividad en la gestión de gobierno y principalmente con la imposibilidad de este gobierno de resolver los reales problemas nacionales. El costo de la vida sigue subiendo, la inseguridad sigue mal, ¿verdad? Muy mal. Muy mal, seguimos con homicidios altos, el tema de violencia en las calles se incrementa, producto también de un impulso generado por la polarización de temas que el mismo gobierno le interesa generar. Y aparte de eso, seguimos con los mismos problemas estructurales de siempre, un estado elefantiásico que gasta y gasta y gasta plata, enfrascados en tratar de generar. Vean ustedes el informe que acabamos de aprobar de la Comisión Investigadora del CINAR, en donde se vio la instrumentalización de la agencia de comunicación del CINAR para repartir platas, ¿verdad? Y por el otro lado seguimos teniendo instituciones que no funcionan, que no se cierran, que no se toman las decisiones reales para hacer esto más eficiente. Y eso viene acompañado de una gestión muy mala en la presentación de proyectos que los hemos tenido que arreglar todos. Que lo hemos hablado varias veces. Sí. Los proyectos vienen malos, algunos se pueden arreglar, otros son insalvables, ya sea por la forma o por el fondo. Y no solamente en seguridad, ¿verdad? Es el caso específico de un proyecto que a nosotros nos podría interesar, que es la venta del Banco de Costa Rica, o la venta de VIXA, y no ha habido forma de que caminen. No, recordemos que los proyectos que en el ámbito económico han llegado, digamos que uno podría pensar que son proyectos que ponen algún dedo en el renglón, como por ejemplo eurobonos al principio de la gestión.
Que se lo salvamos nosotros. Fueron proyectos arreglados por el PLP. La primera versión de Eurobonos fue un adefesio del proyecto. La segunda versión de Eurobonos venía mala. Y esa segunda versión, el Partido Liberal Progresista fue el que tomó la decisión de hacer algo bien hecho. El proyecto que se aprueba es con una base de un texto sustitutivo presentado por el Partido Liberal Progresista y también aderezado con aportes de las demás fracciones. Claro. Hay que ser conscientes. Pero esa es la tónica de todos los proyectos de gobierno. Todos los proyectos de gobierno que han entrado aquí han sido malos proyectos que hemos tenido que arreglar. Pero ya basta. Enfoquémonos en proyectos que verdaderamente resuelvan los problemas nacionales. Y esos el gobierno ha presentado muy pocos. Muy pocos. Estamos casi cerrando o acercándonos al cierre de las sesiones extraordinarias. ¿Qué expectativa tenés de que vaya a suceder en estas semanas que vienen? Porque básicamente de lo único que se habla es del referéndum. No, lo que la última convocatoria que llegó ayer. Lo que hace evidente es que el gobierno es un apagafuegos. Vea usted, entran varios proyectos que tienen que ver con Guanacaste. Con el 25 de julio encima, con una gira presidencial pomposa, planificada, para andar para arriba y para abajo por todo Guanacaste y para tener algo que decir, yo quisiera saber qué pasó con Pacumen, por ejemplo, con el proyecto de agua para Guanacaste. Yo quisiera saber si ya la maquinaria que metieron hace un año y resto... La que mostraron la que enseñaron el predio y los bajó y todas las cosas y ya empezaron a trabajar, o por lo menos ya hicieron un hueco. Le faltó disfrazarse de... Bueno, no ha pasado nada. Y hubo una promesa de que eso caminara. Es decir, yo estoy seguro que el presidente va a llegar a Guanacaste a justificar que él no ha logrado hacer nada por culpa de los diputados. Claro. Cuando los diputados o de la Contraloría. O de la Contraloría, cuando los diputados no tienen absolutamente nada que ver con eso. Es un tema de completa ejecución. Es la misma incapacidad que tiene el gobierno de acelerar procesos o de lograr los proyectos que tiene que mover. Yo quisiera saber, por ejemplo, si han resuelto los temas de interconexión en Guanacaste, o si han resuelto los problemas para bajar la tasa de desempleo en Guanacaste, o si han resuelto, no sé, tantas cosas. Hay proyectos que están convocando en estas sesiones extraordinarias que es para pasar un terreno a la asociación X, es decir, la agenda que estábamos hablando al principio. Y entonces ahí es donde se observa que nuevamente el gobierno lo que está pensando es en la parte mediática, es ir a decir que hicimos algo, que se logró algo. Sí, pero bueno, ¿dónde están los resultados reales de esto? ¿Dónde están las mejoras en las condiciones de vida de los guanacastecos? Para hablar solo de Guanacaste y con miras al 25 de julio. ¿Verdad? Que se viene el show en Guanacaste. Que se viene el show en Guanacaste. Pero por el otro lado, ¿dónde están los proyectos de reforma estructural? ¿Dónde están los proyectos convocados de la Comisión de Reforma del Estado? ¿Qué tanto se queja el Poder Ejecutivo? A este gobierno le queda en práctica 1 año y medio nada más. Yo creo que un poco menos. Pero lo cierto es que las convocatorias para las sesiones extraordinarias, que era tu pregunta, posiblemente acumulen una cantidad de trabajo para las sesiones ordinarias muy fuerte. Y será la Asamblea Legislativa la que tenga que esforzarse en lograr los consensos necesarios para lograr justamente las agendas de consenso para que proyectos se puedan mover en la Asamblea Legislativa. Nos quedan 5 minutos tenemos quórum y quisiera que en esos 5 minutos vayamos así sobre ruedas analizando brevemente la estrategia en términos generales de este gobierno. Costa Rica no es un estado fallido como básicamente lo fue El Salvador, para ir más cerca, o casi un estado fallido como México, ¿verdad? Con todos los problemas de narcotráfico, inseguridad, gobiernos paralelos de las mafias, etc. Costa Rica no es eso, sin embargo, la institucionalidad
que en realidad más que 4 paredes es el reparto del poder y los pesos y contrapesos para que no hayan excesos de poder, está sometida a un poco de presión ante lo que parece ser una deriva autoritaria de Chávez, que está copiando mucho el modelo de Bukele. Y para aquellos que apoyan a Bukele, les recomiendo que vean la nueva estrategia de Bukele contra los comerciantes y de fijación de precios, y a lo que eso le va a conducir. ¿Vos ves el paralelismo que muchos vemos en las estrategias de Chávez? Sí, y no solamente de Bukele, es una combinación de lo que ya se ha visto incluso en algunos países suramericanos como Venezuela. Y quizás una frase que pueda explicar esto es: cuando usted no puede resolver un problema, échale la culpa a alguien más. Es de manual. Es de manual. Y crear el enemigo es de manual. Y los que, vamos a ver, los que tengan curiosidad por entender o por aprender de dónde viene esto viene de muy atrás. Y hay un librito, quizás de texto, que mucha gente le podrá interesar leer, que se llama Rebelión en la Granja, de George Orwell. El título en inglés es Animal Farm. Y es un libro que es una crítica al estalinismo, ¿verdad? De aquella época, en donde el personaje principal crea un enemigo para echarle la culpa a todo, ¿verdad? Bueno, léanse ese librito para que se den cuenta de que desde esa época la técnica de echarle la culpa a alguien más por lo que yo no puedo resolver es permanente. Y en muchos este gobierno. Como no puedo resolverlo, como no tiene interés en resolverlo, como no tengo interés en resolverlo, le echo la culpa a alguien más. Y eso es lo que ha ocurrido desde el día 1 de este gobierno. Chávez ha dicho ya en los últimos meses que quiere continuar su proyecto, que quiere tener 38 diputados. Pilar Cisneros ha estado cuestionando que por qué no hay reelección continua también. Es decir, hay luces encendidas por todo lado. Claro. Costa Rica es un faro de democracia. Y una de las razones por las cuales Costa Rica es un faro de democracia es porque los costarricenses hemos entendido que hay riqueza en la alternabilidad del poder. Cuando alguien tiene intención de quedarse en el poder, ahí no estamos hablando del estilo costarricense. Cuando alguien dice, yo quiero tener control del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo, ahí no estamos hablando de la forma costarricense. Cuando alguien dice, yo quiero buscar la reelección consecutiva, porque sí, ¿verdad? Ahí no estamos hablando de la vía costarricense, de la forma costarricense. Y cuando alguien dice, yo quiero tener mayoría absoluta con todo, pasó lo que a mí me dé la gana, pasándole por encima los controles del aparato estatal costarricense, que estemos de acuerdo o no estamos de acuerdo, es lo que hay, ¿verdad? Mejorable, pero pasándole por encima los controles de la hacienda pública, incluso haciéndole así a la Contraloría, ahí no estamos hablando de la forma costarricense de hacer las cosas. La forma costarricense es entender que somos pasajeros, que estamos ocupando un cargo público temporalmente y que después de mí alguien más vendrá que posiblemente lo haga mejor, y la esperanza es que lo haga mejor. Sí. Eso es. Esa es una forma costarricense correcta de ver las cosas. No decir, yo soy el que sé, yo soy el único que puedo y todos tienen que hacer lo que yo digo. Esa no es la forma costarricense. Eso es un napoleoncito tropical. Decía, creo que era George Bernard Shaw, que a los políticos y los pañales de los bebés había que cambiarlo generalmente por las mismas razones, ¿verdad? Y creo que esa es una forma fácil y sencilla de verla. Y para finalizar, creo que muchos costarricenses tienen razón de estar enojados con algunos políticos y con algunos partidos políticos tradicionales. Tienen toda la razón. Sin embargo, la síntesis binaria de que es porque estoy enojado en contra de estos, tengo que apoyar a este que quiere romperlo todo y que vocifera y que pega patadas y gritos y que hace ruidos extraños,
no necesariamente es la única opción, ni es necesariamente la correcta. Hay muchas otras vías y hay muchas otras formas en que podemos estar en desacuerdo y molestos con lo que ha sucedido, pero que podemos enfrentar el futuro de otra manera que no sea rompiéndolo todo y entregándole la confianza a alguien que tiene la manifestación expresa de romperlo todo y de hacerse con todo. Lo que sí es muy curioso en este gobierno es que no se ocultan. No se ocultan. Dicen, me quiero quedar, quiero tener control sobre todo, quiero quitarme de encima los controles de la hacienda pública. ¿Qué puede salir mal un político teniendo control para contratar a... Dave, veamos nuevamente el informe del CINART que se aprobó anoche lunes, ¿verdad? ¿Qué puede salir mal? En realidad, la forma correcta es, si usted no está de acuerdo con algo, transfórmelo. Súmese a los esfuerzos de transformación, pero para transformar las cosas hay reglas. Y las reglas son la democracia, el derecho, el libre comercio, la razón, la proporcionalidad. ¿Quiere meterse a transformar? No es fácil transformar las cosas. Tardan las cosas para transformarse en democracia. Sí, es cierto, tardan. Pero la alternativa no es mejor. La alternativa no es mejor. Y si no, que lo vean en Nicaragua. Venezuela, Cuba, no sé, tantos ejemplos en el mundo. Gilberto, muchísimas gracias. A gusto. Gracias a ustedes, cibernautas, por acompañarnos en Tenemos Quórum. Nos vemos en el siguiente espacio.